magnética, ¿ya? La resonancia magnética, como escucharon anteriormente, es el estudio a través de ondas electromagnéticas. Para que me puedan entender básicamente en resonancia magnética, existen las secuencias que nosotros hacemos por ponderación T1 y T2. En mamografía usamos solamente las secuencias T1, T2, tanto axial y sagital, con la coronal, con saturación grasa y el estudio dinámico, que significa que al paciente, cuando ya le colocamos el contraste, vamos a ver el comportamiento de esa lesión, qué tipo de características va cursando, ¿ya? En el estudio dinámico, ¿ya? En la resonancia magnética también podemos hacer para la evaluación de prótesis, ¿ya? Prótesis mamarias. ¿Para qué más? Para hacer seguimiento a una paciente que está con un cáncer de mama. Actualmente nosotros como protocolo estamos haciendo paciente con diagnóstico histopatológico de cáncer de mama, previa a una cirugía o previa a una quimioterapia o una radioterapia, hacerle su estudio de resonancia magnética basal, ¿ya? Eso es lo ideal. Entonces, para ir a nosotros a un diagnóstico de cáncer de mama, vamos a ir por orden. Primer estudio a pedir es mamografía, ¿ya? Mamografía. Si el estudio de mamografía no te convence y estás en duda y quieres complementar, ¿qué estudio van a pedir? Ecografía de mama. Pero si yo en la mamografía veo una imagen que de repente son microcalcificaciones, pero no lo detecto muy bien, ¿qué estudio voy a pedir? Magnificación. ¿Estamos? Y si yo en la mamografía, por ejemplo, encuentro una imagen que está, me parece que es un nódulo o una pequeña distorsión, ¿qué estudio voy a pedir? Compresión dosada. Pero si yo veo una distorsión de la arquitectura típica, ¿qué estudio va a pedir? No, voy a pedir tomosíntesis, ¿ya? Tomosíntesis de mama. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué más pido una resonancia magnética? Estadificación locorregional de cáncer de mama. Recurrencia. Paciente con cáncer de mama, con quimioterapia y radioterapia, con varias sesiones, lo ideal para pedirle una resonancia magnética control es pasado los 12 a 15 meses de su última quimioterapia o radioterapia, ¿ya? Eso es un dato importante. Tú no puedes pedir una resonancia control después de 2-3 meses de su última quimio y tu última radioterapia. ¿Estamos? Para eso es la recidiva o cicatriz postquirúrgica, ¿ya? Y el cáncer oculto, caso clínico, por ejemplo, ¿no? Paciente mujer de 40 años que viene a tu consultorio y viene por múltiples adenopatías axilares. Antecedente en la familia, mamá, hermana, abuela, todos con cáncer de mama. Hace la mamografía, mamas densas, complementas con ecografía. No encuentras nada en la mama, pero en la axila ves una cantidad de adenopatías, ¿no? Bilateral. Pero unilateral, lado derecho. ¿Qué dices? Pido resonancia magnética. En la resonancia magnética le haces y no encuentras nada en la resonancia magnética. ¿Mm? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Tenemos que hacer biopsia en la zona, ¿no? Para determinar qué cosa es. Entonces, pero antes que tú hagas la biopsia, para descartar cáncer oculto de mama, está bien indicado la resonancia magnética. ¿Estamos? En resonancia magnética, lo que yo quiero que aprendan, de repente esto es un poco tedioso y no lo van a entender, son puntos claves que he puesto acá. Igualito que en la mamografía, vamos a evaluar morfología. Entonces, cuando yo hago resonancia de mama, voy a ver imágenes que me van a captar contraste. Y llamaré imágenes que captan imágenes tipo masa y tipo no masa. Ahí partimos, ¿ya? Tipo masa y tipo no masa. Las que son tipo masa van a tener morfología, redondeada, ovalada, microlobulada, en fin. Y las que no son tipo masa son imágenes que son más focales, pequeñas, únicas. Y lo que tenemos que observar nosotros son los márgenes, ¿no? Si están bien delimitados, irregulares o espiculados. Si ustedes se dan cuenta, estas características se cumplen tanto para mamografía, ecografía y también para la resonancia magnética. Y el realce interno de la lesión, vamos a ver si es homogéneo, heterogéneo o captación en anillo, porque el realce interno de estas características te permite hacer un diagnóstico de un probable cáncer de mama. ¿Qué más vamos a evaluar? La distribución, los patrones de realce interno y si son simétricos o asimétricos. Y en la resonancia magnética es importante, no concluyente, eso sí, por si acaso, no es concluyente el estudio dinámico. Un estudio dinámico significa
el comportamiento que presenta un tipo de lesión sospechosa de malignidad al minuto, a los 2, 3, 5 minutos, una vez administrado el contraste. ¿Ya? Ejemplo, vamos a analizar esta imagen, por ejemplo, el de acá. ¿Estamos? Esa imagen te puede dar 3 tipos de características en estudios cinéticos. ¿Ya? Cuando tú ves que esa lesión va captando contraste continuamente, o sea, no tiene forma, no se va alejándose. Es un tipo 1. ¿Qué más? Cuando la lesión capta contraste, pero ya no avanza, sino se mantiene en la forma de meseta. Tanto el 1 y el 2 no son típicos de una neoplasia. En cambio, cuando un cáncer hace este comportamiento, en sus 2 primeros minutos, capta contraste y baja. Eso se llama lavado. ¿Estamos? Cuando hace este tipo de característica en la curva, este es un tipo 3. O sea, la lesión es altamente sospechosa de malignidad. ¿Ya? Pero recuerden, el estudio dinámico no es concluyente para decir si es cáncer de mama o no. Porque hay lesiones que son benignas, pero malignas, que tienen comportamiento así como el tipo 1 y tipo 2. Pero lo clásico, lo más frecuente, es que la característica es el tipo 3 de las lesiones malignas. Nada más para que puedan entender. Entonces pasaremos a lo que es la clasificación de VIRADS, ¿no? La clasificación de VIRADS es algo sistemático para que nosotros podamos hacer una buena lectura de una mamografía. Esto prácticamente es el resumen de lo que hablamos. Vamos a enfocarnos a la categoría VIRADS y vamos a hacerlo fácilmente con ejemplos nada más. Mamografía en la cual predomina el tejido mamario, o sea, es una mama densa, ¿sí? Densa. ¿Qué significa? Yo no puedo dar una lectura adecuada de esa mamografía. En ese caso, le voy a poner categoría VIRADS 0. Fácil, ¿ya? Eso acuérdense, eso porque varios casos van a estar así. Mama densa, en la cual yo no puedo hacer un diagnóstico, no puedo, VIRADS 0. ¿Qué significa? Tengo que pedir un estudio complementario. ¿Y el estudio complementario cuál es? Una ecografía. Lo primerito que vamos a hacer ecografía. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si encuentro una mamografía en la cual predomina el componente graso, ¿no? Es simétrico, tanto el lado derecho, el lado izquierdo, en las 2 incidencias. Y no encuentro imágenes nodulares, no encuentro imágenes espiculadas, distorsión lacrimal, no encuentro nada. Y la paciente no tiene antecedente, y otros pueden tener antecedente, pero no encuentro nada. En ese momento diré que es una categoría 1. ¿Qué significa? Que no existen signos que te den una sospecha que sea algo malo. ¿Estamos? Estás haciendo tu mamografía y es una mama moderadamente densa, pero encuentras una imagen radiopaca, ovoidea, de bordes circunscritos en el cuadrante súper externo de la mama derecha. Lo mides muy bien, dices tanto por tanto, ubicado el pezón. O sea, tú estás delimitando y tú le das un criterio. Para mí la imagen es algo benigno, ¿no? Cuando tú describes de esa manera, concluirás que es una categoría 2. Para ti la lesión es benigna. Nada más. En la categoría 3 cambia la situación. Por ejemplo, tú ves una imagen nodular, pero bordes oscurecidos, ¿no? Dices, no, este borde está bien delimitado, pero el de acá no me convence. Y no, tengo duda. Entonces, cuando no estás seguro y dices que probablemente sea benigna, tu categoría cambia a categoría 3. La lesión es probablemente benigna, pero el porcentaje de malignidad existe, pero es mínimo. ¿Ya? La situación cambia cuando es la categoría 4. Lesiones de bordes un poco anguladas, antecedente, la persona tiene, ponte, 65 años y en sus mamografías previas no tuvo nada, entonces tú dices, ya, esta lesión para mí tiene sospecha de malignidad. Tú lo puedes catalogar en 3 formas, ¿no? Categoría A, cuando para ti tu criterio subjetivo es una baja sospecha. No dices, no, para mí es moderada, entonces tú le pones 4B. Y si dice para ti es alto, 4C. Eso no hay ningún problema. Es tu criterio subjetivo, pero lo importante es que lo está categorizando en el 4, en la categoría 4 de VIRADS. ¿Ya? Pero si una imagen es especulada, estamos con microcalcificaciones en su interior, o de repente tú tienes microcalcificaciones de tipo ramificadas, tú dirás, esa lesión es altamente sospechosa de malignidad. Entonces le vas a catalogar como un VIRADS 5. ¿Estamos? Le catalogaste un VIRADS 5 y le haces biopsia a ese paciente y sale carcinoma intraductal de mama, infiltrante, qué sé yo.
Cuando ya el paciente tenga diagnóstico y viera tus controles posteriores, con diagnóstico, esa paciente llega a ser categoría viral 6. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que no. Ya. Uy, caramba, falta un ratito. Un ratito, por favor. También. Por eso digo, son 20 temas. Te dije que 3. O sea, vamos a tener la teoría un día antes. Son 20 temas. Por eso digo, son 2 preguntas por. ¿Sí? O era martes o era jueves el diagnóstico. Esta imagen faltaba porque eso sí está en lo que se publica en la página, ¿ya? Si no en la diapositiva no sé por qué no ha aparecido. Existe dentro de la ecografía, ¿ya? Un estudio, complementario que se llama la sonoelastografía. La sonoelastografía es un tipo de software que tienen algunos ecógrafos. Este software nos permite evaluar una lesión que tú estás encontrando y nos permite evaluar la cantidad de dureza, o sea, la capacidad de elasticidad del tejido. Entonces, para eso, esto fue un estudio chileno más o menos hace 7 años aproximadamente, en la cual hicieron compresiones focales sobre un hallazgo en la mama. Entonces, te permite evaluar una escala de colores para que tú puedas delimitar la lesión que estás evaluando. Entonces, a esa clasificación lo llamaron la clasificación de Ueno. Entonces, acá ya no hablamos por VIRATS, sino hablamos por score, ¿ya? Existen score 1 hasta el score 5. Prácticamente del 3 al 5 son similares a un VIRATS, ¿ya? Porque ambos te dicen y te aconsejan un tipo de procedimiento que vas a hacer. Pero lo más importante, quiero que sepan acá las características del comportamiento de los colores. Cuando yo a una lesión hago compresiones y le hago elastografía, si veo que me forma un patrón como esto en tricolor, azul, amarillo y rojo, esto es típico de las lesiones quísticas. ¿Estamos? Quistes. Entonces, si me han entendido, ¿cuántos tipos de variante quística hemos hablado? Quistes simples, quistes complicados y quistes complejos. Muy bien. Entonces, esta característica tienen casi todos los quistes, ¿ya? Pero la ecografía en 2D que tú haces te diferencia porque tú puedes diferenciar que un quiste simple y complicado. Pero según la clasificación de la sonoelastografía, esta característica lo tienen solamente los quistes simples, pero en la parte práctica también lo tienen quistes simples, más no los complicados, ¿ya? Cuando tú haces la evaluación a otra lesión, pero ya no te forma los 3 colores, sino te hace como un mosaico, la clasificación es el score 2. Son lesiones también probablemente benignas, típicos los fibroadenomas, algunos fibroadenomas que son involutivos. Pero se dan cuenta que acá aparece el azul, ¿no? El azul está predominando ya a partir del 3, 4 y 5. ¿Estamos? ¿Qué significa el color azul? Significa que este tejido ya no es muy elástico, o sea, el sonido no puede disiparse. La concentración de la dureza es más céntrica. Y se dan cuenta que el azul acá prácticamente delimita toda la lesión. Y cuando el azul no solamente delimita la zona de la lesión, sino la periferia, significa que tú estás en un score 5. Y característica del score 5 es similares a un VIRAT 5, en la cual te dice que la lesión probablemente ya no sea focal, sino esté tipo infiltrada. O sea, probablemente el cáncer ya sea infiltrativo en esta zona. ¿Ya? Entonces, lo más práctico, score 1, quistes, score 4 y 5, probablemente altamente sospechoso de malignidad y benignidad en el score 2. Muy bien. Y por último, con respecto a la ginecomastia,
que viene a ser la presencia del tejido o el aumento del volumen mamario en los varones, ¿ya? Es la patología benigna más frecuente, habitualmente retroanular, pero también tiene características, ¿ya? La etiología es determinar si son alteraciones hormonales, pacientes que están usando fármacos, pacientes, por ejemplo, con antecedente de cáncer de próstata, que están recibiendo y vienen por aumento de volumen, ¿ya? Y los hallazgos por imágenes también hacemos lo mismo. Así como hacemos en una mujer, también hacemos en un varón las características del tejido glandular. Estamos en una incidencia oblicuo-bilateral, incidencia cráneo-caudal. Entonces, eso no va a cambiar. Entonces, vamos a ver las características por mamografía, ¿ya? Que son varios tipos. Esto, por ejemplo, vamos a ver que a nivel retroanular va a haber presencia de tejido mamario, ¿ya? Que viene a ser característica de una ginecomastia de tipo nodular, que vamos a ver acá en la ecografía los patrones, ¿no? Por ecografía vamos a ver fase florida, patrón hipoecoico, una fase mixta y una fase fibrosa. Son tres tipos de características por ecografía. En el tipo de las que son imágenes nodulares, vamos a ver que detrás del pezón vamos a identificar una imagen hipoecogénica. Esta característica mayormente lo observamos en pacientes varones, niños, ¿ya? De 12 años, 8 años, que vienen por aumento de volumen en mamas. Entonces, si nosotros vemos detrás del pezón una imagen hipoecogénica ovoidea, podemos dar el diagnóstico que es un tipo de ginecomastia en fase nodular. ¿Ya? Vamos a identificar también como esta imagen hipoecogénica, ¿ya? Fase mixta, va a haber proliferativa y fibrosis. La característica en ella es que detrás de la piel vamos a ver imágenes hipoecogénicas tipo identadas que dan prácticamente el comportamiento del componente glandular. Y en algunos casos, ya cuando la fase es muy fibrosa, vamos a ver imágenes hiperecogénicas refringentes que van abarcando el componente graso, ¿no? Diagnóstico diferencial es en una ginecomastia, lo más frecuente son los lipomas, ¿no? Los lipomas van a ser imágenes mayormente hiperecogénicas que van ocupando un espacio, pero dentro del tejido adiposo. Entonces es importante cuando nosotros evaluamos la mama en un varón, es si hay predominancia del tejido graso. Llamaremos lipomatosis diferente a lo que es una ginecomastia. Ginecomastia siempre va a haber presencia del componente glandular en sus diferentes fases, nodular, mixta, proliferativa que vimos, ¿no? Así como en las damas, también existen en los varones casos de mastitis o abscesos, ¿no? Pacientes que vienen con aumento de volumen, con flebosis, dolor, y vemos unas características hipoecogénicas que puede ser también sospecha de malignidad si el paciente no tiene síntomas de procesos inflamatorios, ¿ya? Supongamos que esta imagen tú haces una ecografía, pero el paciente viene solamente por aumento de volumen de la mama, pero no te viene con historia de dolor, calor, rubor. Entonces esas imágenes ya cambian de contexto, ya no puede ser una mastitis o absceso, ¿no? Sino seguramente sería una lesión sospechosa de malignidad. Los carcinomas en los varones, si bien es cierto, es menos del 1%, ¿ya? Pero el 85% es infiltrante. ¿Qué significa? Que nosotros el cáncer de mama en un varón mayormente encontramos ya en una fase muy avanzada, muy diferente en una dama, ¿no? En una dama podemos de repente observar, pero en un varón ya viene a la consulta cuando prácticamente el cáncer ya está prácticamente instalado y seguramente en otra fase, ¿no? Pues el cáncer de mama en un varón mata más fácilmente que una dama. Y las características son lo mismo, miren, oblicuo lateral, imagen radiopaca, ¿ya? Especulada, que en la ecografía vamos a observar imagen hipoecogénica con sombra acústica posterior y paciente con diagnóstico de cáncer de mama. Listo. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver algunos casos clínicos ya para poder terminar. A ver, si me han entendido. Esto es una mamografía, un estudio completo. Características epidemiológicas de benignicidad y de malignidad. ¿Por qué digo que es maligno? Por decir regulares. Lo primero diré, ¿no? Esta es una mamografía media oblicuo lateral, cráneo caudal. ¿Estamos? Por la característica de esta imagen que estoy viendo, ¿predomina el componente graso o el tejido glandular? Glandular. El componente graso. ¿Por qué? Porque no estoy viendo casi nada de tejido mamario. Perdón, claro, tejido mamario. Estoy viendo que esta lesión, a simple vista, te dice que estoy presente acá, ¿no? Porque hay un muy buen contraste entre lo más oscuro y lo más blanco. Esto es fácil encontrar en una mama que tenga poco tejido glandular.
acá predomina el componente graso. Entonces diremos que es una lesión, una imagen radiopaca de una alta densidad, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Sus bordes cómo son? Espiculados, ¿sí? Entonces, según la categoría BIRADS, ¿qué BIRADS sería? 4. 4 ya puede ser, pero yo diría 5, ¿no? Porque hemos dicho que el 5 es una imagen espiculada, bien definida, típica de un cáncer de mama. ¿Estamos? Pero si yo encuentro una imagen como esta, ¿te llama la atención? ¿Sí? Diremos que si se presenta en las dos incidencias y tú no estás encontrando prácticamente una imagen que te defina adecuadamente, hablaremos de una asimetría focal. ¿Por qué? Porque estamos viendo en las dos incidencias, en la oblicua media lateral, estamos viendo que está en el cuadrante superior y en los cuadrantes externos de la mama derecha. Pero miren, esta paciente le hacen ecografía. Su ecografía de esta imagen es esta. Imagen hipoecogénica espiculada, lo mismo. Pero ¿qué les llama la atención? Que detrás de esa imagen, pero en la periferia, está la ecogenicidad está más incrementada, ¿cierto? Eso se llama, en algunos términos, podemos hablar sobre una reacción desmoplástica, que probablemente esta lesión del cáncer, si hacemos nosotros elastografía, ¿qué tipo de score saldría? Si yo pienso que es algo infiltrante. Score 5, ¿no? Porque dijimos que el 5 no solamente pinta azul la lesión, sino la periferia. Yo seguramente si le hacemos elastografía a este paciente, va a ser un score 5 y un BIRADS 5. ¿Estamos? En cambio, miren esta lesión. Por ecografía es una imagen hipocogénica lobulada, ¿no? De bordes bien definidos. No te deja sombra acústica. Está respetando prácticamente las interfaces del componente glandular y la grasa. Una lesión típicamente benigna, que es un probable fibroadenoma. ¿Ya? ¿Y qué BIRADS pondríamos acá? 2. Lesión probablemente benigna. Si quiero ver probablemente benigna es un 3, ¿no? Pero si digo, no, para mí es benigna, 2, ¿no? Listo. Nada más. Una imagen anecogénica por ecografía, pero no es anecogénica homogénea, ¿no? Estamos viendo que tiene un septo. ¿Qué tipo de lesión quística es? No. Complicada, hemos dicho, cuando tiene detritus, hace nivel líquido-líquido. Esto tiene un tabique, ¿no? Probablemente el tabique es amplio. Ahora, si no es un tabique, es una imagen, digamos, que va ocupando un espacio que es dependiente de una pared, diremos que es un probable papiloma intraquístico. ¿Estamos? O sea, en mama existe una diversidad de patologías que poco a poco nosotros vamos a ir comprendiendo. Seguramente en las prácticas también, cuando ustedes hagan, van a explicar otras patologías. Miren, ¿qué les llama la atención en esta imagen de acá? Aumento de Esta mamografía. las glándulas. Si yo analizo pectoral, ¿cierto? Grasa y tejido glandular, ¿sí? Pero lo que me llama la atención es esta imagen de acá, que va ocupando un espacio muy oscuro, ¿no? Entonces probablemente sea una formación de un lipoma en esta zona, ¿no? Vamos a ver nosotros en mamografía, cuando veamos dentro del parénquima mamario, ya las características. Cuando señala retracción cutánea, es importante los hallazgos que el técnico, el tecnólogo, te lo indique para que tú hagas un buen diagnóstico. Pero si yo veo una retracción de mama, no solamente me llama la atención esta imagen, ¿no? Sino esta imagen de acá. Lo mismo, ¿ven? Imagen radiopaca, espiculada, densidad alta, ¿no? Un BIRADS 5. ¿Estamos? ¿Y qué te llama la atención acá? La axila. La presencia de otras imágenes blancas, ¿no? De alta densidad, que son adenopatías probablemente de tipo secundaria a la lesión que estamos observando. Este es un estudio ya por resonancia magnética. Estamos viendo en la mamografía una imagen que es similar a un tipo de distorsión de la arquitectura, ¿ya? En la cual hacemos una ecografía y vemos solamente un área hipoecogénica que te va alterando discretamente el componente glandular con tenue sombra acústica posterior. Hacemos la resonancia magnética de la mama y me sale
una captación de contraste de tipo nodular especulada. ¿Estamos? Y si fuese una lesión nodular tipo especulada, y si yo hago el estudio dinámico, ¿qué tipo de curva yo espero tener? ¿1, 2 o 3? El 3. ¿Y el 3 qué significa? Que capta contraste rápidamente en su fase inicial y hace un lavado, ¿no? Eso es el tipo 3. También por resonancia magnética podemos identificar. ¿Qué le llama la atención en esta mamografía? A mí me llama la atención esta área, ¿no? Cuando yo amplío la imagen, identifico la zona. Es un área densa, ¿ya? En la cual sus bordes no son muy bien delimitados. Entonces, si no son muy delimitados, ¿qué tipo de estudio puedo pedir antes de pasar una ecografía? Una compresión dosada. ¿Estamos? Hago la compresión dosada y digo, persiste la lesión. Hago la ecografía. ¿Y qué me sale en la ecografía? Una imagen hipoecogénica, ¿ya? De márgenes no bien definidos. Pero ¿qué es lo más importante? Ocupa el parénquima mamario y te deja sombras acústicas, ¿no? Hace el estudio de resonancia magnética y la característica de captación del contraste. Ya no un estudio dinámico, sino la característica, la captación en anillo, ¿no? Entonces, esto es una lesión sospechosa de malignidad, pero el estudio salió un quiste complicado, porque probablemente el estudio dinámico no fue el tipo 1, ¿no? Pero tipo 3, sino tipo 1. Y la clínica del paciente te lo hace pensar, porque si tú a simple vista puedes ver que sea una lesión sospechosa de malignidad. Ya, acá vamos a ver nosotros lesiones que pueden ser metástasis a nivel subdérmico, ¿ya? Paciente con antecedente de cáncer de mama que ha sido operada, tranquilamente tú puedes ver parte de la lesión a nivel de la piel. O sea, el cáncer a veces es tan agresivo que por más que le han sacado el cáncer, queda siempre sembrado a nivel del componente dérmico. Y las características para que tú puedas ver son la morfología. Mírame, si yo tranquilamente puedo ver esta imagen por ecografía, diré que es una imagen hipocogénica ovoidea, de bordes bien definidos. Diría es una lesión benigna, ¿no? Pero no, en este caso salió un carcinoma adenoide quístico. Nosotros en mi hospital hace 2 meses tuvimos un caso de estos que solamente por ecografía veíamos que eran como quistes complicados. Pero ¿por qué nos animamos a hacer biopsia? Por la edad de la paciente. La paciente tenía 68 años y venía solamente por aumento de volumen de la mama, se veía edema, pero la paciente no puede haber mastitis, ¿no? Entonces decidimos hacerle una biopsia, luego una resonancia magnética y salió un carcinoma de tipo adenoide quístico, ¿no? Dentro de las microclasificaciones, para que ustedes puedan darse cuenta, ya hemos dicho que las clasificaciones pueden ser típicamente benignas o malignas. Para que tengan algo claro, es esta, mírame. Imagen redondeada con centro reducido, benigna 100%. ¿Ya? Las distróficas, ¿ya? Que tienen una que son puntiformes, lineales, gruesas. Las imágenes en cáscara de huevo, que puede ser típico de una liponecrosis. O las imágenes en lechada de cal, que todas son típicamente benignas. Las que son altamente sospechosas de malignidad, aparte de las lineales ramificadas, son las que son pleomórficas, ¿no? Algunas que son tipo en cuña, puntiformes, que no tienen una forma adecuada y que van ocupando sobre todo una parte de aspecto lobar, prácticamente es una lesión altamente sospechosa de malignidad. Dentro de los procedimientos que nosotros realizamos, en lo que es con respecto a las microclasificaciones, hacemos un procedimiento que se llama una biopsia al vacío, que es a nivel del mamógrafo. Ubicamos los ejes de la mama y a través de una aguja insertamos y tomamos muestras. Pero cuando no es posible hacer ese tipo de estudio, lo que hacemos es colocamos una aguja arpón a través de la mama y una vez ubicado en la lesión, lo dejamos la aguja guía y el ginecólogo o el oncólogo ya se limita solamente a sacar el arpón juntamente con las lesiones, en este caso las microclasificaciones. Después de nosotros haber sacado la muestra quirúrgica, es la obligación del médico radiólogo juntamente con el cirujano hacerle o tomarle rayos X a la muestra, por si acaso, ¿ya? Se toma rayos X para comprobar que todas las microclasificaciones que hemos visto en la mamografía previa hayan salido. Y de esa forma ya nosotros podemos hacer un diagnóstico histopatológico, lo que nos digan el patólogo.
Es importante dejar reparos quirúrgicos para delimitar la zona de la microclasificación que hemos eliminado. ¿Para qué? Para que posteriormente la paciente venga a sus controles y en esa zona que hemos operado ya no debería haber nada de microclasificaciones. Y si aparecen nuevas microclasificaciones, la recurrencia tumoral es alta, ¿no? Acá vamos a ver nosotros hallazgos tipo comparativos. Por ejemplo, esto podría ser una paciente que ha sido operada, podemos ver retracción, pero lo que nos llama la atención en esta zona es prácticamente la presencia de los ganglios a nivel axilar. Cuando tú ves aumento de la densidad y número de los ganglios comparativamente, probablemente sea secundario a un cáncer de mama. Porque recuerden que el drenaje linfático de la mama, un gran porcentaje se va ¿hacia dónde? Hacia la axila. Y lo restante se va detrás del esternón, seguramente a la parte de la región de la línea mamaria, ¿no? Entonces, esto es típico de una simetría, ¿ve? Una incidencia derecha, izquierda de una cavidad caudal, comparando, solamente veo que algo está denso acá. Posibilidades, que sea remanente el tejido mamario en mayor cantidad. Puede ser de repente un tipo de lesión que está ocupando un espacio. Puede ser una cicatriz quirúrgica. Entonces, cuando tú encuentras esta imagen, el siguiente paso ¿qué es? Ecografía. Ya no una compresión dosada, pues, porque ya tú estás demostrando que una incidencia se mantiene y haces ecografía. Si tú no encuentras algo específico por ecografía, seguramente vas a tener que pedir resonancia magnética. Con respecto a la distorsión de la arquitectura, miren acá, vamos a identificar una imagen, ¿ya? Esta de acá, que ocupa un espacio, y en la ecografía me delimita una imagen hipocogénica en la cual solamente puedo evaluar la parte más anterior y la parte posterior netamente por sombra acústica posterior. Hago la resonancia magnética, hace una captación del contraste de forma focal y en la cual el estudio dinámico sale curva tipo 3, pensando un carcinoma ductal infiltrante. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, doctores? Vamos a tratar de hacer un resumen de lo que es patología de mama. Espero que cuando vayan a mi hospital estén cordialmente invitados para ver un tipo de prueba, un tipo de examen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? Sobre todo la mnemotecnia, algo. ¿Todo bien? Dime. La diferencia de los patrones. Ya, a ver. ¿Esto? Ya. Las mamas tienen características, como le comenté, ya, de componente glandular y graso, nada más. Hemos dicho que el componente glandular está conformado por imágenes radiopacas de aspecto micronodular o imágenes redonditas, otras que son imágenes radiopacas tubulares y imágenes oscuras, que es el componente graso. ¿Sí? Las imágenes radiopacas redondeadas, que son pequeñitas, que acá no podemos identificar, pero cuando vemos una mamografía se delimita muy bien, eso es el parénquima mamario. Eso vamos a ver los lóbulos, las unidades funcionales del tejido mamario se ven ahí. Y las imágenes que son radiopacas de tipo tubular mayormente son componentes vasculares o de repente algún conducto galatóforo que esté con contenido. ¿Ya? Y lo oscuro es la grasa. ¿Estamos? Para yo hablar de patrones de mamas densas, moderadamente densas, en la cual predomina el graso, son estos tres claros ejemplos. Mamografía donde predomina el componente graso. Las imágenes blancas que le damos, las tubulares, las circulares, no lo voy a ver acá. ¿Por qué? Porque predomina el componente graso. ¿Ya? A medida que va yendo a una situación de mitad a mitad, voy a ver esta imagen, donde ambas son casi similares. Pero va a llegar un momento en el cual predomina más el componente glandular, donde no va a haber mucha grasa. Es en este caso, ¿no?
Justamente en este tipo de mamas es donde la lesión se te puede ocultar. Es aquí donde la lesión, un probable cáncer de mama, es un poco complicado diagnosticarlo, pero siempre tener en cuenta la distribución o la interfase de ambos componentes para que tú encuentres signos indirectos. En cambio, en una mamografía en la cual el componente graso predomina sobre el componente glandular, el cáncer sale a la vista, ¿no? Te dice, acá estoy, no me puedes buscar porque tú lo vas a ver. Entonces, esa es la diferencia de patrones de mamografía, donde predomina el componente glandular sobre el componente graso. Escaso y denso. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? ¿Listo? Muy bien, doctor. Sí, dígame, doctor. Ya. El quiste simple, imagen negra, anecogénica, con refuerzo acústico posterior, cuya morfología es bien circunscrita. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Quiste simple. El quiste complicado es la misma morfología, ¿ya? Pero el contenido ya no es oscuro, homogéneo, o sea, ya no es anecogénico puro, sino va a haber imágenes hipocogénicas o refringentes que te pueden condicionar nivel líquido-líquido. Inclusive, algunos quistes, cuando tú movilizas o presionas, el contenido del quiste es móvil. Vas a ver refringencias que están fluctuando por la zona. Entonces, tiene contenido. Un quiste complicado, pero un quiste complejo ya es aquel quiste en la cual ves el quiste, pero dentro de ella puede haber papiloma intraquístico, septos que son gruesos y de repente vascularizados. Ese es el concepto de un quiste complejo, ¿ya? Y un complicado tiene sintomatología mayormente, ¿no? El paciente viene con dolor o con, no sé, le duele la mama, tú haces la ecografía y si tú tienes, Doppler, le colocas el Doppler y vas a ver que hay un aumento de la vascularidad periférica a la lesión quística que estás evaluando, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, doctores, un gusto haberles...